este artículo que encontré en, en Dublín, en la Semana Europea de Endoscopía, en la cual en este trabajo se trataba de buscar el impacto con respecto a displasia, los porcentajes y la vigilancia de estos pacientes y determinar un nuevo factor que es bien interesante para los que nos dedicamos a enfermedad inflamatoria intestinal, que es la tasa de detección de displasia. Así como se hace en Barrett y otras entidades crónicas, este es un componente inclusive que se estudia como un factor de impacto o factor de calidad, ¿no? Esto hace que, así como hay tasa de detección de adenomas en general, pueda haber una tasa de detección de displasia. Suena un poco extravagante el término, pero es muy útil porque finalmente descuidamos mucho el aspecto de cronicidad con respecto a displasia. Ellos quisieron poner lo que llamaron como displasia avanzada, porque el gran problema que tenemos en la enfermedad inflamatoria, sobre todo en CUSI, es que es una distribución como en parches y hay focos mínimos de displasia. Entonces, es cuando el patólogo, el endoscopista y todos los que nos dedicamos a esta entidad nos causa problema en cuanto a esto. Por eso ellos una lesión mayor de 1 centímetro la podemos considerar como una displasia avanzada. Vieron 119 pacientes, vieron que el predominio era del sexo femenino con un promedio de 54 años y vean este punto bien importante. La media de duración de su enfermedad inflamatoria era de 20 años. Luego entonces, si nosotros vemos pacientes, generalmente ya ve que los evaluamos de 8 a 10 años en cuanto a las características de cronicidad. Y encontraron que de estos 151 procedimientos con 206 lesiones, sorpréndanse, encontraron 40 displasias. Esto quiere decir que es un fenómeno que no es tan raro y que habitualmente, si no se lleva a cabo la metodología adecuada, no puede pasar desapercibida. El hecho es que estas 7 displasias avanzadas les dieron una tasa de detección de 20.5. Si ustedes me preguntan mi tasa de detección de displasia, pues la vamos a dejar en 5.2 para que no se sientan tan mal. Bueno, yo tenemos un centro de concentración, trabajo con el doctor Kazuo y todos los pacientes y todas las biopsias que salen, ¿quién cree que las toman? Pues no las tomo yo, las toman los residentes, pero les enseñamos básicamente a tener una orientación de esto. ¿Y por qué empecé con esto? Pues es que esto que presentaron en Dublín es de una actualidad pues total. Y el tener esta tasa de detección de más del 20% en centros de alto nivel pueden determinarnos que sea una orientación de factor de calidad. Por eso empecé con esto. Pero cuando queremos integrar la tecnología y la práctica es fácil de aprender. Eso sí es bien interesante también. Me dicen que la mayoría de ustedes hacen endoscopía. ¿Alguien que no haga endoscopía? No, álcela bien, doctor, no le dé pena, hombre. Bueno, el Luis Baldovino las manda a hacer, seguro. Bueno, pues es lo malo de tener éxito comercial, ya no necesitamos que nos las hagan. Les pregunto esto porque lo más complejo es integrar la tecnología a la práctica. Ustedes seguro tienen equipos Fujinon, Olympus, algo por ahí con NBI, un 190 y tal vez alguien un Luxeo y no más. Pero lo más paradójico es que yo me he encontrado en algunos centros que el NBI como que lo guardan en el closet y ya no lo utilizan más. Y esto es con respecto a que no hay cursos específicos en cada entidad específica, como el caso de Barrett o el caso de enfermedad inflamatoria. Esto es lo que ustedes ven prácticamente en un paciente con enfermedad inflamatoria. Estos son los que les gusta ver la sangre, pues obviamente este es un Mayo, como les digo, 3, en el cual observamos toda esta parte de
inflamación sostenida, una pancolitis, en el cual hay que tomar biopsias. Y finalmente esto es para determinar el grado de actividad del CUSI como tal. Ahora, cuando lo extrapolamos y lo vemos con las distintas clasificaciones que tenemos, básicamente vemos que nos acomoda el Mayo 0, el 1, el 2 y el 3. Y básicamente eso es lo que nos piden, no nos piden más. Entonces, como que el ver un paciente con CUSI, a veces el médico adscrito le dice, no, pues que el residente tome las biopsias. Al fin que es para que aprendan, dicen. Pero yo les digo a mis residentes que detección de displasia en un paciente con enfermedad inflamatoria de largo tiempo de evolución, de más de 8 años, debe ser un estudio casi especial. Y por eso están ustedes aquí. ¿Por qué? Porque básicamente la idea de tener índices, que no es el motivo del taller hoy, pero básicamente la idea es, a ver si se ve, sí se ve. Sí, la idea es tener estos índices de estudio y ponerle cada cosa por su nombre. Y cuando hablamos pérdida del patrón vascular, es una mucosa en los cuales no hay capilares, no hay bien delimitados. Cuando hablamos de eritema, que es una mucosa enrojecida. Cuando hablamos de friabilidad, como vemos en este caso, y vemos la parte de erosiones, inclusive en la parte superficial, o vemos esta pérdida de continuidad de la mucosa y que algunos dirán que eso es úlcera o cómo sería esto. Y estas úlceras aftoides que se forman es un conglomerado de úlceras que llegan hacia toda la parte final. Y lo que nosotros sí consideramos una verdadera úlcera es que exista una pérdida en la continuidad de la mucosa y llegar a lo que es esto. Como pueden ver, me encantan los colores azules. No estoy fijado con nada picasiano, pero pues por ahí anda la cosa. Y básicamente estos estenosis las vemos, estos pólipos postinflamatorios. Vean, el que me diga que estos no son pseudopólipos, pues sí los habían visto así, ¿no? O los habían visto más pequeñitos. Entonces son pseudopólipos realmente y vean las características terribles. Y les voy a decir un secreto de que el pseudopólipo generalmente no se toma biopsia, no debe de biopsiarse. Los patólogos nos recomiendan que no se biopsien los pseudopólipos, a menos de que tengan ciertas características de irregularidad como es este. Pero el pseudopólvico me va a indicar la cronicidad del proceso y lo vamos a ver en uno de los videos. Podemos encontrar lesiones compatibles con displasia. Entonces, el primer mensaje es una cronicidad en CUSI ya nos determina con pseudopólipos que tengo que buscar una mayor cantidad de alteraciones del tejido superficial. Y podemos ver la mucosa en empedrado. Esa ya ven que mucha gente la utiliza, ¿no? Usted pone en su descripción patrón mucoso en empedrado, pero no sé qué empedrado, si es de Guanajuato o si es de no sé de dónde. De tal manera que tratamos de ser más descriptivos y por eso traje yo esta parte, esto lo puse en un libro que hicimos allá hace algún tiempo, pero que nos interesaba básicamente, lo primero que les quiero plasmar y transmitir aquí es que tengamos un lenguaje común, es decir, en base a descripciones precisas, básicamente. Y entonces, ASGE, que es la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal, nos comenta que en estas recomendaciones tenemos que utilizar una colonoscopía completa con ileoscopía. Aquí es donde empiezan los problemas. No siempre se puede lograr el acceso al ilio. Y mis residentes se enfadan conmigo porque yo les recomiendo que tienen que ingresar a ilio en más del 95% de las ocasiones. Entonces me odian. Aquí tengo a ver al doctor Luis, así quedó después de pasar conmigo en el instituto. Pero él no era así, él era muy noble, muy tierno.
Entonces, pues básicamente cuando yo les ponía el reloj para que me llegaran al ciego en 10 minutos, 5, a los junior eran 10 y a los senior 5, era compartir los estándares de calidad. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que revisar esto en caso de iniciar colonoscopía, ileoscopía, evaluación inicial con biopsias de múltiples sitios, una sigmoidoscopía solamente en pacientes que tenían contraindicación de colonoscopía, la cápsula endoscópica en intestino delgado en pacientes con sospecha de Crohn o síndromes sin síndrome obstructivo. Actualmente, felizmente, ya tenemos la Patency, que es una cápsula biodegradable que generalmente se le da al paciente con Crohn de tipo estenosante, y si se atora, pues es biodegradable. El problema es cuando se atora una que no es biodegradable y puede traernos problemas. Y esta Patency que les digo realmente es la que nos está sacando de apuros en la enfermedad de Crohn. Aún así hay muchos médicos que se dedican a la clínica de enfermedad inflamatoria en los cuales no utilizan cápsula para evaluar la extensión de enfermedad de Crohn. Y entonces, a lo que quería yo llegar es que la endoscopía juega un papel fundamental en diagnóstico, manejo, tratamiento y vigilancia de enfermedad inflamatoria desde el punto de vista de la distribución de estas nuevas tecnologías que se van agregando actualmente: ultrasonido endoscópico, cápsula, enteroscopía asistida con balones, y lo más importante, que es lo que nos llega ahora, es la cromoendoscopía en detección de displasia en enfermedad inflamatoria. Y ahora sí vamos a interactuar un poquito. ¿Quién me quiere decir qué entiende por cromoendoscopía? Doctor. Sí, pienso que sería el cambio de la visualización mediante alguna tinción o alguna imagen, características de imagen que pueda modificar la visualización de algún tipo de patrón, patrón mucoso. Sí, básicamente cromo viene de tinción. No es lo mismo un tinte que la cromo en sí. Y lo que trataron de hacer, y esto inicia en Japón allá por los 60s, era por sus programas de detección de cáncer gástrico, el cual nos tenían el primer lugar de incidencia de cáncer a nivel mundial, y utilizaban un colorante azul, que era el índigo carmín, para resaltar la mucosa y hacer un contraste y determinar zonas que no podían ser vistas con luz blanca. Esta es la parte más simple de la cromoendoscopía. La más compleja es cuando utilizamos distintas longitudes de onda y el cual el ojo humano cambia de color. Al cambiar el color, una longitud que va de 430 nanómetros se nos convierte a 550. Entonces, por ejemplo, cuando usamos el término de cromoendoscopía, es lo más difícil de explicar a mis residentes. Nada más les digo, pongan azul y vámonos. No. ¿Y por qué? Porque tenemos que hacer distintos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, esta proctitis por radiación, es más, hasta les puse argón para que vean que sí es una proctitis por radiación, pero si yo se las presento sin los puntos de argón, me van a decir en automático, eso es una proctitis, y seguramente es por enfermedad inflamatoria, y no es cierto. O esta que es, digamos, una de tipo parasitario, infecciosa, perdón, o esta que era un componente un poquito isquémico. A lo que voy es que el diagnóstico diferencial de lesiones, por ejemplo esto en ilion, en el cual cualquiera de estas, si ustedes me dicen que es enfermedad de Crohn, ¿alguien ve algo que no sea enfermedad de Crohn? Porque aquí vemos estenosis, ¿no? Vemos una estreñosis, vemos una mucosa denudada, pues ninguna de estas es enfermedad de Crohn. Entonces necesito tener apoyos diagnósticos para llegar a hacerlo. Y lo típico puede ser linfoma, puede ser tuberculosis o puede ser esto. Esto no es el motivo del estudio ahorita, pero vean que esto es un linfoma, esto es parte de una efracción de la mucosa, esto es el ilion normal y vemos que tiene un colorante azul. Entonces, ¿por qué cuando
en ECO, en las guías de ECO, se preocupan muchísimo y es un efecto medio paradójico. Ustedes, para dar un tratamiento con un biológico nuevo, todos piden remisión endoscópica y patológica. Y resulta que se da por hecho que todos sabemos lo que es una remisión endoscópica y patológica. Pero resulta que los que tomamos las biopsias al final del camino somos los gastroenterólogos que nos dedicamos a la endoscopía. Entonces, no hacerlo correctamente nos da un sesgo de diagnóstico y qué es lo que envía el patólogo. Entonces, a mí me llama la atención, ahora que estuve en ECO en Dinamarca, yo buscaba y estaba ávido de guías, estaba ávido de nuevos procedimientos diagnósticos en cromoendoscopía y salvo el que les mostré, no había nada más. Entonces, un congreso que está dedicado a una enfermedad inflamatoria que tenga solamente un trabajo sobre displasia, sí es de preocuparse. Bueno, esa es mi impresión. Me dirán los que fueron y vieron puro biológico, dirán que fue excepcional. Y bueno, básicamente todas estas guías que establece el ECO, el diagnóstico no existe en un solo punto, ya sea para ulcerativa y para Crohn. El diagnóstico se basa en la combinación clínica, bioquímica, endoscópica e imágenes endoscópicas y histología. Ahora, todas estas respuestas nosotros las vamos viendo desde el punto de vista de endoscopía y por eso tenemos que estar el monitoreo de esta enfermedad, tanto clínica, endoscópica y reactiva. Y es lo que les digo, el gastroenterólogo endoscopista no es un metetubo, pues, o sea, tiene que tener el contexto general de toda la enfermedad. Entonces, a todos aquellos gastroenterólogos que hacen endoscopía, como que se les facilita la manera de estudio, ¿sí? Y bueno, utilizan diluidos y ya está aceptado por las guías internacionales el utilizar índigo carmín o azul de metileno para detección de displasia. Utilizamos técnica de aspersión o la aplicación directa de 60 mililitros con una jeringa. Este método de contraste de índigo es al 0.03. La pueden utilizar al velar de por ciento, al barreto por ciento, al por ciento que ustedes deseen en cuanto a qué es lo que queremos ver. Si ustedes utilizan un colorante muy concentrado, les va a pintar todo de azul y cuando pongan el colorante, pues no van a saber qué hay ahí. No se angustien, el agua todo lo lava, hasta los errores de aplicación de índigo carmín. Ahora, este método de aspersión, yo voy a una clínica privada, pido una cánula de aspersión y me dicen, doctor, no hay. Oiga, pues entonces deme una jeringa de 20 o de 60. Y el bisel que viene, ya saben, en Japón le llamaban de bayoneta a estas jeringas, pero aquí como no hay de bayoneta, tiene que cortar el rodete de la jeringa para que quede perfectamente en el canal de trabajo y poder enviar el índigo carmín o el azul de metileno. También les seré honesto, el azul de metileno cada vez se utiliza menos. Hubo un artículo por ahí con afección del DNA, ha sido uno solo, no se ha vuelto a repetir. Y con ese ya no lo utilizamos ni en Barrett y escasamente en enfermedad intestinal inflamatoria. Lo que más utilizamos es índigo carmín y ahorita van a ver cómo se utiliza. Básicamente yo lo utilizo, por eso llego rápido. En CUSI hay que tener cuidado, en un CUSI, en un Mayo 3 o 4, porque pueden perforar estos pacientes. Tiene que estar un colon limpio y que debe estar de preferencia con una colitis en remisión. Ahora, ¿ustedes creen que la cromovital puede aumentar la detección de displasia? ¿Cómo en cuánto se le ocurre, Luis? ¿Qué porcentaje lo aumentan? No sé. ¿No? No. Un número más por molestar. ¿20? Ay, casi le da. Seguro ayuda. No, un poquito más abajo. En un 17%. Entre 15 y 20%. ¿Ya ve? Sí, estudia. Lo que pasa es que
En un 17.5, bueno, claro, más o menos, ¿no? Entonces le damos por buena la respuesta al doctor Valdovinos. Y bueno, por eso desde los años de 2002, imagínense, yo ya era más joven, no tenía canas. Está con el doctor Ibarra, le da gusto al doctor Velarde porque es su maestro. Se nos ocurrió hacer un estudio, imagínense, para detección de displasia en CUSI en México. Eso no sonaba. Si yo me hubiera dedicado a eso hubiera sido famoso, pero desgraciadamente estos artículos no llegaron a grandes revistas, bueno, desde el punto de vista de proyección. Bueno, se nos ocurrió y se le ocurrió al doctor Ibarra, fue nuestro primer residente terapéutico en el instituto, estábamos hablando que era su trabajo de ingreso, y se utilizó azul de metina al 0.2 y azul de índigo carmín, y se aplicó en pacientes con enfermedad inflamatoria, y el resultado fue un incremento en cuanto a diagnóstico entre patología y endoscopía. Se detectaron 2 o 3 displasias. Por el consenso de CENIC va a recomendar cromoendoscopía más alta definición en vigilancia con pacientes de vigilancia de enfermedad inflamatoria. Eso es lo que dice CENIC. Pero ¿qué pasa cuando no tengo equipos como el doctor Valdovinos, que tiene un 190 con NBI, pues tengo que utilizar colorantes vitales. O si tiene un patólogo bien paciente, tiene que tomar cada 10 centímetros 4 biopsias. O sea, que si Pitágoras no mintió y hacen todo el rastreo de todo el colon, pues no es práctico, no hay patólogo que lo haga, pero exacto, son capaces. Pero bueno, suponiendo que hacemos cada 10 centímetros, estamos hablando de más de 60 biopsias. Entonces quiero ver patólogo que la revise y endoscopista que las tome. Pero si tienen equipos de luz blanca o utilizan cromoendoscopía, pueden hacer biopsias dirigidas y esto limita mucho la cantidad de biopsias que se tengan que tomar. Entonces estamos de acuerdo, si yo no tengo equipos, pues tengo que hacer por lo menos utilizar equipos de alta definición y colorantes vitales. Entonces, ¿para quién vamos a hacer el escrutinio? Pues bueno, en cualquier CUSI, independientemente de la extensión, enfermedad de Crohn que afecte por lo menos 1/3 del colon, con enfermedad perianal compleja, pacientes con colitis indeterminada o difícil de clasificar, sobre todo en reservorio, una pouchitis, y bueno, estos tipos de pacientes, este es un punto bien importante. Así como sucede en Barrett, en CUSI tenemos que tener a los pacientes con remisión clínico-biológica para poder tener no sesgo de biopsia con displasia. Si nosotros nada más queremos determinar la actividad, así se consigna en la nota clínica, un paciente con CUSI activo, mayo 1, mayo 2, mayo 3, con toma de biopsia. Y es únicamente para determinar el grado de actividad y la correlación endoscópico-histológica, ¿de acuerdo? Pero si yo busco displasia, tengo que estar de preferencia con remisión. Ok, y bueno, vemos, aquí qué vemos. Bueno, aquí estamos viendo lo que no vemos, es un ilion terminal. Y aquí estamos entrando yo generalmente les recomiendo a todos mis residentes que revisen el ilion terminal, sobre todo en pacientes con enfermedad inflamatoria. Es más, es básico y vean cómo estoy aplicando el índigo carmín. Vean que la experiencia me ha hecho que, y que ven ahí, pues es evidente, ¿no? Esto es una enfermedad de Crohn. Y si ven todas las características del patrón de ilion, y vean aquí una úlcera con un mucosa en empedrado. Esta es la característica de enfermedad de Crohn. Vean cómo volví a aplicar índigo carmín, lo apliqué por el canal de trabajo y vean cómo yo lo veo precioso, bueno, pobre paciente, pero desde el punto de vista de delimitarme precisamente los contornos y vean la úlcera,
Y obviamente estos pacientes después hacen su variedad de tipo estenosante y nos hablan para dilatar este tipo de pacientes. ¿Y cómo administrar el índigo carmín? Únicamente con una jeringa de tipo, como les comento, de 60 con índigo carmín diluido. Normalmente yo les hago la graduación de un 0.3, la mitad de la jeringa de índigo y la otra mitad con agua. Y me da una dilución leve que me permite ver las características de esto. Obviamente esta lesión no se les va a olvidar tampoco y eso es una enfermedad de Crohn. Aquí sin discusión. Ya ven que el patólogo de pronto quiere el Lilium para hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria, pero no, yo creo que con una biopsia y con la imagen platiquen con sus patólogos para que realmente vean esto. Y este paciente tiene toda la gama de características de enfermedad de Crohn, ¿de acuerdo? Entonces vean la extensión de esta lesión y estamos en ileón terminal. Bueno, ¿cuándo debería hacerse el escrutinio? Bueno, la primera colonoscopia 8 años después de diagnóstico, sobre todo en pacientes con antecedente colangitis esclerosante, lo más pronto que sea posible porque es un factor de riesgo importante en un pouch, en un reservorio ileoanal, 1 año después de cirugía, antecedentes familiares de cáncer de colon y recto, que cumpla criterios de Ámsterdam, y a los 50 años, 10 años antes del inicio de cáncer colorectal. En ellos vamos a hacer el escrutinio y en ellos, porque todos me preguntan, ¿y usted pone índigo, pone cromo a todos? No, hay indicaciones precisas. Utilizo como un auxiliar de diagnóstico el uso de cromoendoscopía. Y bueno, lo de los riesgos, esto ya lo vimos, yo no sé qué hace aquí. Y los protocolos de intervalo en cuanto a características de esto. Ahora, ¿cómo podríamos implementar en nuestras unidades la cromoendoscopía con colorante? De los que estamos aquí reunidos, en sus unidades tienen índigo carmín. ¿Quién alza la mano? Sí, el doctor Pedrín, el doctor Velarde. No es que es rapidez, ¿no? ¿Por qué es lo que se ha argumentado? Que la cromo nos quita tiempo. Escasos 5 o 10 minutos después de aplicar el índigo carmín, y si tienen práctica, lo que pasa es que si ustedes lo hacen por protocolo o no están adecuados a utilizar los colorantes, es bastante complejo al inicio y tienen que asistir a este tipo de pláticas para poder hacerlo, ¿no? Porque yo les recomiendo básicamente iniciar con cánula de aspersión. Parece que Boston ya está vendiendo cánulas y las de Olympus. La dosis dividida es la dosis estándar, la famosa split dose, pero que en pacientes adultos mayores de 50, 60 años es bastante complicado. Entonces, pensé que había puesto un artículo aquí en cuanto, bueno, va a aparecer por ahí. Ahorita estamos haciendo un protocolo de estudio con bajo volumen, con 2 litros de Nuliteli, que no es bis, es Nuliteli normal, bisacodilo, y está dando, es de no inferioridad, no es inferior a los 4 litros. Estamos ahorita trabajando con esa preparación y da muy buenos resultados. De hecho, la tendencia es que sea 1 litro, se puede utilizar bisacodilo más Nuliteli. Y está dando, y si es dosis dividida, mejor. Bueno, las tinciones, básicamente tenemos 2 tipos de cromo, la vital, que ya la hemos revisado, la con NBI, FAIS y scan en Pentax, y que es la cromoendoscopía electrónica. Las 2 tienen la misma denominación en cuanto a cambio de longitud de onda. Una tinción es, por ejemplo, aplicar colorantes a células o tejidos, que es lo que se hace en patología, y se distingue estructuras por el color que asume. Y la cromo es el uso de colorantes que nos van a realzar, contrastar, diferenciar y hacer diagnósticos definitivos. Hay funcionales de absorción que cada día hacen mes y tatuajes. Ahora, estos fundamentos es irrigar a manera de rocío para los que empiezan a trabajar
Cromo, utilicen de preferencia la cánula de aspersión, porque si manchan a la enfermera no se los va a perdonar nunca, pero nunca, de los nunca. Entonces utilicen en lo que tienen estas cánulas, esta facilidad, y después utilizar únicamente directamente por la jeringa. Bueno, este era el que yo les quería presentar. Este lo presentamos también en la semana en Dublín. Y bueno, la idea era, el objetivo era evaluar la calidad de una preparación de bajo volumen con un Boston. Utilizamos un estudio aleatorizado que se inició en febrero del 2022, justo cuando desapareció el bisacodilo. Y entonces encontramos que utilizamos 10 miligramos de bisacodilo en 2 litros de polietilenglicol en dosis dividida, comparado con alto volumen, 4 litros de polietilenglicol en dosis dividida, que es la técnica estándar de preparación. Y vimos que de este total de 79 colonoscopías, vimos que los pacientes con alto volumen, en este grupo de 39, sí hubo diferencia significativa en cuanto a los grupos de preparación de alto volumen versus de bajo volumen, pero la parte, digamos, de efectos colaterales fue mucho menor. Entonces, los pacientes, y en pacientes hospitalizados, que saben que es más difícil prepararlos en el hospital, entonces vimos que no es de no inferioridad y seguimos trabajando ahora con pacientes con cirrosis. Por los trasplantes que se hacen en el instituto, se tienen que preparar de alguna manera estos pacientes. Y bueno, como veo que su japonés es muy bueno, pues vemos cómo los japoneses preparan. Esta es la jeringa que les digo que es como de bayoneta. ¿Sí ven que tiene bueno, ya hacen todo ad hoc para esto. Nosotros no tenemos estas jeringas, pero sí vemos que tiene una como rosquita donde se embona. Esa se le quita y nos queda una de bayoneta, muy a la Mexican style, y funciona perfecto. Y vean cómo le ponen un poquito de aire al colorante. Aquí utilizan unas enzimas proteolíticas que no he podido conseguir en México, que es el Pronase, que es lo que se utiliza en los ablandadores de carne, pero aquí no hay manera de encontrar esta enzima proteolítica. Usan bicarbonato, el índigo carmín viene en ampolleta y se utiliza diluida en agua en un frasquito de este tipo. Aquí nosotros utilizamos colorante biológico de índigo carmín. No utilicen el que se tiñe en Oaxaca porque es muy caro, porque viene de una planta que se llama Indigofera tintoria. Y bueno, vean la clasificación de las tinciones, que no es el motivo de esto. Y bueno, la idea es resaltar las características de esto. Azul de metileno cada día se utiliza menos, pero es una tinción de absorción. Dentro de las nuevas técnicas de imagen, ya vimos que está banda estrecha, está FAIS, está el iScan. Esto se tiene que tomar cursos. Esto es únicamente un curso, un taller que si me hubieran dicho me traigo mi equipo y aquí las hacemos. No, no es cierto. Hay que ir viendo para ver esto. Y lo único que hacemos es que básicamente es la parte que tiene un zoom óptico en la lente y nos hace, así funciona, es como una cámara de zoom básicamente. Entonces esto es lo que nos permite incrementar. Y yo pues traje estas para adornarme, pero vean, por ejemplo, aquí vemos el patrón de criptas, vemos que está con cromoendoscopía, aquí vemos una irregularidad del patrón mucoso. Vean cómo estas imágenes con índigo carmín se pueden mezclar, inclusive cromo digital y cromo vital. Vean esto es monstruoso, es una mucosa ileal y parece que son berenjenas, o no sé qué sean, pero es un patrón inflamatorio básicamente. Y vean, estas imágenes vienen de aquí, básicamente es la parte del contexto de un paciente con enfermedad de Crohn. Yo les pregunto, ¿ustedes podrían utilizar estos equipos? Vean, por ejemplo, otra vez en ilion, vean la mucosa de ilion normal, le pongo índigo carmín y vemos cómo
hay una fracción de la mucosa en este nivel y vemos con luz blanca que obviamente no se parecen, parecen dos pacientes distintos. Bueno, estas nuevas técnicas de imagen, Fujinon, no es que me fascine Fujinon, doctor Velarde, lo que pasa es que pues no hay de otra, no tenemos otro. Entonces, básicamente, pues sería esto. ¿A qué hora terminó? Ya me pasé, ¿verdad? ¿Me queda? ¿Cuánto? Hombre, bueno, vean cómo estos sistemas de alta definición, lo único que hacen es cambiar los filtros. Aquí el sistema Fuji fue denominado como un Photoshop, el cual el procesador tenía el cambio de filtro y de longitud de onda. Obvio, es más sofisticado. Cuando el ingeniero de la Universidad de Chiba le dijeron que era un Photoshop, casi se suicida y se hace el harakiri. O sea, no era eso lo que él intentaba hacer. Lo que intentaba hacer eran únicamente una cromoendoscopía digital. Y bueno, estas aplicaciones clínicas de la cromo básicamente está fundamentada en enfermedad inflamatoria intestinal. Mucho ojo. Los sistemas de inteligencia artificial para enfermedad inflamatoria intestinal, a diferencia de los pólipos, requiere de muchos casos para poder retroalimentar esta red de información neuronal artificial. Por ese motivo, los equipos de inteligencia artificial todavía no están diseñados para enfermedad inflamatoria, pero hay intentos muy interesantes. Entonces, les va a tocar a ustedes los sistemas de inteligencia artificial y para displasias como las que le mostré, necesitamos alimentar a la máquina con estos procesos. Y bueno, lo que ustedes ya bien conocen del tipo de lesiones, este es un paciente mexicano, el cual tuvo una lesión pues plana prácticamente, lo cual fue un adenoma. Vean las características de esta lesión, la cual tenía un aspecto de tipo inflamatorio. Esto lo van a encontrar en enfermedad inflamatoria y que estos capilares, ustedes ven que la banda estrecha, por ejemplo, sí ven esto, ¿verdad? ¿Y qué les parece? O sea, ¿esto es qué es? Alguien que me diga. ¿Qué es, Luis? Estos vasitos, no, pues ya le dije. ¿Ven que tiene un color como café? Que lo ponen en los libros como Carmelita. Yo no conozco al Carmelita, pero sé que es unas monjas que se visten de café o de... ¿Sí? ¿Sí conocen a las carmelitas descalzas? No es cierto, eso no es broma. Pero sí, el color es un color café. Vean cómo este color café es un patrón capilar irregular superficial. Mientras más profundo es el vaso, se pone más verde por la longitud de onda. Entonces, los vasos alterados que vamos a buscar en cualquier estructura normal de capilares es este color irregular en cuanto a características. En cuanto al patrón de glándulas, si lo vemos alterado, lo vemos que ha perdido su textura, podemos decir que hay una normalidad. Y si vemos lo que vimos en la displasia, tanto en Barrett como en enfermedad inflamatoria, es parte de esto. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros esta técnica de magnificación? Primer paso, pues la colonoscopía. Vamos a buscar una lesión con banda estrecha. Vamos a utilizar la cromoendoscopía óptica con esta técnica y vamos a revisar el patrón de cripta. Posteriormente vamos a ver los hallazgos endoscópicos y de qué manera vamos a seguirlos, quitar los pólipos y demás. A veces, en el 95% no es necesario el uso de índigo carmín, siempre y cuando tenga equipos de alta tecnología. Y así es como teóricamente se debe de entender lo que es la parte de cromoendoscopía.
Siempre les digo que una visión panorámica, la evaluación focal con técnicas de magnificación, tienen que conocer las clasificaciones de Paris, de NICE 1, 2, y las de Sano y todas las que aparezcan. A lo mejor aparece la de Barreto un día por ahí, espero. Esta es la clasificación de París, un pediculado, subpediculado, un sésil, vemos las lateralmente extendidas. En enfermedad inflamatoria intestinal encontramos con cierta frecuencia este tipo de lesiones lateralmente extendidas. Y bueno, aquí por ejemplo, ¿qué les parece este pólipo? En base a la clasificación, además aquí está el diagnóstico histológico, ya pueden decir qué tipo de pólipo es. ¿Qué es? ¿Cerrado? No, es hiperplásico. Bueno, porque ahí dice, ¿no? No es cierto. Es una intensidad vascular general, la misma que la mucosa circundante. Vemos la microvasculatura, vean aquí las características de esto. Y de esta manera podemos nosotros ya utilizar estas técnicas y demás. Aquí vemos la diferencia. Este es un NICE 2, en el cual observamos con luz blanca, vemos el patrón glandular y el patrón capilar superficial, y observamos que sí, efectivamente hay displasia en este caso. Entonces, este es un NICE 2 con un pólipo de tipo de esto. Ahora, la caracterización de lesiones lateralmente extendidas, ya voy a ir un poquito más rápido en cuanto a que hacer esta parte de conocimiento teórico y práctico. Y bueno, yo concluiría que el entrenamiento con banda estrecha para clasificar y los pólipos, sobre todo, es bien importante en pólipos diminutos y en lesiones asociadas como es en la parte de enfermedad inflamatoria. El riesgo de malignidad en los pólipos, ya sea en enfermedad inflamatoria, tenemos que conocer todos los procesos de cromo digital. El entrenamiento de NBI debe ser básico, sobre todo en pacientes con CUSI. Vean estas características de patrón de crecimiento y lo que utilizamos. Hay lo que les decía de las 4 biopsias cada 10 centímetros y más las adicionales en lesiones sospechosas. Nosotros utilizamos pancromoendoscopía para biopsias dirigidas y vemos todas las características de lo que debemos de hacer en enfermedad inflamatoria. Estos estudios buscan lo que yo le llamo la joya de la corona, que es el epitelio atípico. Estas lesiones son de milimétricas, no miden más de 2 milímetros, y vean que esto es normal, y vean que este es el tipo 2 en cuanto a características. Aquí se utilizó azul de metileno. Este es el patrón tubular, que ya nos habla de una lesión incipiente, y vean las características del tipo 5, que es irregular. En todas utilizamos técnicas de malabsorción y después los diagnósticos diferenciales de otro tipo de lesiones. Cuando uno encuentra esto, híjole, es un epitelio atípico clásico. Y bueno, ya para terminar, vemos que la cromoendoscopía debe ser una herramienta para el endoscopista. Pacientes de alto riesgo, ya los vimos, biopsias dirigidas y la correlación endoscópica. Algunos dicen que pronto le vamos a decir bye bye al índigo carmín. Yo sigo aferrado al índigo, no me sacan, yo seguiré utilizando cromo vital, sobre todo porque me permite hacer diagnósticos más finos. Lo de los equipos de alta resolución son costosos, no todos los centros lo tienen, pero todos los que nos dedicamos a enfermedad inflamatoria debemos de tener un equipo de alta definición con luz blanca. Y si no, pues pidan a su director. Y si ustedes son los privados, pues hay que ahorrar. Y bueno, con esto termino.